Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Silverman, yo soy profesor adjunto de Medicina Interna de la UBA, soy jefe de unidad clínica de la Argerich en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y jefe del Departamento de Medicina Interna del Instituto Alexander Fleming. Vamos a conversar desde la Sociedad Argentina de Medicina para informar un poco de cómo se debería hacer el manejo clínico y el seguimiento de la primera semana del paciente con COVID, fundamentalmente basados en lo que es la estratificación de riesgo, que es lo que más nos interesa a nosotros como internistas en el momento que el paciente se interna. Hemos decidido que fundamentalmente el score más fácil para poder estratificar pacientes es el CRB65 más la saturación. Conocer los datos de un paciente con CRB65 puede hacer que cualquier médico de cualquier especialidad, inclusive un estudiante de medicina avanzado, sea capaz de ver que un paciente con confusión, frecuencia respiratoria mayor de 30, tensión arterial menor de 90 o edad mayor de 65 años pueda ser estratificado rápidamente asociado a la saturación del 93% o menor y fundamentalmente si tiene o no comorbilidades que nos puedan expresar que este paciente pueda tener riesgo. Este score realizado para la neumonía aguda de la comunidad nos permite básicamente entender cuál es el riesgo bajo en aquellos pacientes que no suman y que cada uno de los puntajes tiene el mismo peso en este score. Con lo cual, un score de 1 o 2 tiene una mortalidad intermedia de 1 a 10% y son pacientes que deben permanecer internados. Mientras que aquellos pacientes con un CRB65 elevado, cualquiera sea el puntaje que tengan, independientemente de la comorbilidad o de la saturación, ya sabemos que tienen una mayor mortalidad y que son pacientes que tienen riesgo de pasar a terapia intensiva. Aún un puntaje CRB65 0, pero con saturación igual o menor a 93% o alguna de las comorbilidades conocidas para COVID, son pacientes que debemos tener en cuenta que tienen riesgo y deben permanecer internados bajo nuestro cuidado. Obviamente que la valoración clínica no pierde ninguno de los valores que nosotros tenemos cuando enfrentamos un paciente internado. Pero hoy, entendiendo al COVID como una enfermedad sistémica, debemos tener en cuenta en nuestro interrogatorio datos que ahora ya se han instalado básicamente en el interrogatorio del paciente COVID, y que los trastornos neurológicos, no solamente la pérdida del olfato y del gusto, sino también la valoración clínica del estado del sensorio, puede orientarnos a nosotros de que este paciente esté cursando una enfermedad sistémica por COVID. La piel, que puede ir desde un rash muy parecido al del sarampión y hasta elementos clínicos de acrocianosis y de trombosis distal manifestándose por isquemia distal de los miembros superiores o inferiores, nos pueden hacer sospechar que estamos frente a alguna coagulopatía asociada al COVID. La conjuntivitis, el ojo rojo, hoy es un indicio de sospecha, claramente, y nunca descartar la diarrea y el dolor abdominal como manifestaciones iniciales. En un paciente que se presenta a la internación, la disnea nos obliga a descartar si no tiene un fenómeno miocardítico asociado, y esto se puede ver porque en general no es la neumonía la que produzca ni la ingurgitación yugular, ni el tercer ruido cardíaco, ni mucho menos el hallazgo de trombosis venosa profunda que nos pueda estar indicando que estamos frente a un fenómeno tromboembólico. Hablábamos de la comorbilidad y es clave hoy en día conocer si este paciente que estoy valorando es obeso, es diabético, es hipertenso, tiene enfermedad renal crónica, EPOC o un cáncer conocido. Cuando enfrentamos el laboratorio, nosotros hemos intentado racionalizar los pedidos de laboratorio porque no en todos lados está todo y no está todos los días. Es un recurso que podría ser finito y para ser utilizado en el resto de toda la pandemia nos podríamos quedar sin algunos de estos parámetros que pueden ser claves para tomar decisiones. No hay duda que la linfopenia
menor a 1200 y es más, menor a 800, me está marcando el pronóstico de este paciente y que este paciente puede llegar a tener complicaciones. La caída de las plaquetas, la prolongación del tiempo de protrombina, la LDH aumentada, el dímero D y la ferritina como marcadores de oro, las transaminasas, la proteína C reactiva y la eritrosedimentación, qué pasa con la función renal y el ácido láctico, son datos que si yo los tengo basales, puedo seguir una curva en el día 4 y en el día 7, si es que el paciente sigue estable, para poder evaluar cómo pienso yo que va a ser la segunda semana de este paciente. Obviamente, si hay sospecha de insuficiencia cardíaca, las enzimas cardíacas, la troponina ultrasensible no me hace falta. Si tengo una CPK o puedo tener un BNP, no me hace falta del todo tener la troponina ultrasensible para el diagnóstico de miocarditis. El resto de los días va a ir al criterio médico. Si al paciente le están cayendo las plaquetas, lo deberé monitorear. Si ha aumentado la urea y la creatinina o las transaminasas, lo deberé monitorear. Pero los biomarcadores de la enfermedad pueden ser solamente repetidos el día 4 y el día 7 para que me marquen cómo va a ser el pronóstico del paciente que estoy internando. Obviamente que el laboratorio microbiológico forma parte de esta enfermedad y obviamente que si el paciente no fue hisopado en lo externo, en las unidades febriles o en la guardia externa, este paciente debe ser sometido a hisopado nasofaringio, fundamentalmente el hisopado nasal, que rinde mucho más que el hisopado nasofaringio. Hoy en día todavía la posibilidad de hacer H1N1 podría ser de mucha utilidad, especialmente porque en las coinfecciones demostradas por virus, tanto en China como en Europa, son fundamentalmente con rinovirus, con virus sincicial respiratorio y con otros coronavirus no COVID, pero no se ha demostrado hasta ahora una coinfección con H1N1, lo cual podríamos de alguna manera discutir que estamos frente a un paciente con gripe A y no tiene COVID. Los cultivos son en este momento claves porque descartar neumonía bacteriana de alguna manera nos permite en principio descartar COVID, ya que la neumonía bacteriana suele ser una complicación ulterior del COVID y no es lo habitual que se presente en forma conjunta. Otro punto que en general puede admitir alguna discordia es el tema de las imágenes, con todo lo que implica trasladar estos pacientes a imágenes bajo protocolos, con equipos de protección personal y exponiendo a riesgos situaciones de pasillos, de camillas, de camilleros, de técnicos de imágenes. Y entonces hay que pensar bien para qué le voy a hacer las imágenes. Nos vamos a basar fundamentalmente en las recomendaciones de Fleschner Society, que las mismas que hicieron para nódulo pulmonar solitario, están hechas también para COVID y están libres en Internet. Digo, básicamente las más importantes. No indicar en pacientes con síntomas leves, salvo en aquellos con comorbilidades, pacientes ancianos, pacientes con cáncer, pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, etcétera, que me permitan eventualmente decidir con esta imagen, más todos los datos de laboratorio, si voy a tomar medidas de tratamiento, o sea, cuando sean conducentes. Sí, indicar en pacientes con síntomas moderados a severos, independientemente que yo no tenga el resultado del test COVID. Sí, indicar en pacientes que empeoran para definir sitio de tratamiento o eventualmente cambio de tratamiento. Nos enseñan que si hay limitación por ser un recurso escaso o demasiado complejo en los institutos que tienen un solo tomógrafo, para no tener que usar el tomógrafo COVID y no COVID al mismo tiempo, usar la placa de tórax cuando el recurso tomografía es un recurso finito. Y otra cosa que debemos escuchar los clínicos es que si un paciente fue sometido a una tomografía y en esa TC tiene un hallazgo incidental de alto riesgo de COVID o típico de COVID, debemos generar el estudio específico de COVID por hisopado a partir de la tomografía computada. ¿Qué hago mientras durante esa semana?
Más allá de discutir si los antiinflamatorios no esteroides empeoran o no el pronóstico de COVID, pareciera que el uso de paracetamol es mucho más seguro frente a estos pacientes y sería de primera indicación ante la situación de fiebre, escalofríos, etcétera, mialgias que suelen tener estos pacientes. ¿A quién le doy oxígeno? Le doy oxígeno a aquellos pacientes que saturan 93% o menos. ¿Cómo se lo doy? Todas las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Medicina, basadas en lo que está publicado, es que de inicio lo mejor es usar una cánula a bajo flujo, no más allá de 4 litros, para no aerosolizar y no tener que humedecer la oxigenoterapia, y que estos pacientes en principio funcionan bien, superan la oxigenación a una saturación entre 90 y 92, que no es obligatorio tenerlos en saturaciones de 96 a 97. No hay que subir la cánula más allá de 4 litros y se los puede dejar con una oxigenación en reposo de 93, 92, tranquilos en estos pacientes, por lo menos de inicio. Otra de las cosas que no debemos olvidar es que cada vez más nos está pidiendo la bibliografía de aquellos países que han tenido la pandemia en gran escala, que no dejemos de usar la profilaxis antitrombótica. Esto es todavía discutida la dosis, pero nunca la profilaxis. Y la profilaxis de elección con heparina de bajo peso molecular en una monodosis en pacientes que pesan menos de 80 kilos, clásica de 40 miligramos subcutáneo día, cuando pesan entre 80 y 100, 60 miligramos, y cuando pesan más de 100, 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas, si tienen un clearance de creatinina más de 30, y si tienen menos de 30, en peso normal, 20 miligramos subcutáneo. Cuando no poseemos heparina de bajo peso molecular, podemos utilizar la heparina sódica clásica, 5.000 unidades cada 8 o 12 horas, o la heparina cálcica, 0,3 mililitros cada 12 horas. Eso es la recomendación independiente del dímero D. Vamos a ver que hay algunas guías que se basan en el dímero D para decidir qué dosis de heparina voy a utilizar como profilaxis. Y a medida que el dímero D asciende, van subiendo la dosis hasta una dosis máxima de, en peso normal, 0,5 miligramos cada 12 horas, que es aproximadamente 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. En resumen, ¿qué hice cuando el paciente ingresó? Lo estratifiqué con un muy buen score, fácil, que me lo pueda hacer cualquiera. Y yo confío que ese papel que me están entregando me permite decir, este paciente es un paciente de riesgo alto, es un paciente de riesgo moderado o es un paciente de riesgo bajo. Lo evalué desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista oftalmológico, desde el punto de vista gastrointestinal y sé sus comorbilidades. Voy a hacer imágenes si las necesito. Voy a hacer laboratorio para pautarme qué voy a pedir en forma racional. Voy a darle el soporte clínico que tengo y voy a imaginar un pronóstico para la próxima semana. Esta es la bibliografía que se la dejamos un poco para que puedan revisar qué es lo que estamos diciendo hasta acá y en unos minutos pasaremos entonces a qué es lo que vamos a hacer en la segunda semana.